¿Qué tal, amigos de Paradojas Reconciliadas? Estamos otra vez aquí, Gloria y yo, ¿verdad? Con un tema sumamente interesante que seguramente les va a gustar, ¿no? ¿Cómo estás, Gloria? Hola Gabriel, buenos días. Pues muy bien, muchas gracias. Ya sabes, aquí como siempre, un gusto compartir contigo. Y pues claro, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante que, pues no sé en tu caso, pero en el mío, algunos conocidos me han preguntado y pues se nos ocurrió a Gabriel y a mí hacer este programa por aquellos conocidos que siempre tienen la curiosidad de saber qué hay y qué no, y qué no hay. ¿No? Claro. Entonces, amigo, todo tuyo el micrófono. Bueno, pues hoy lo habíamos estado alargando, ¿no? Tal vez dejando para después, pero bueno, hoy vamos a hablar de la masonería, ¿no? Así es. Eh, y bueno, obviamente ahí hablábamos fuera de cámara, pues de este tema tan traído y tan llevado, ¿no? Hay muchas cosas ahí interesantes, desde, oye, pues realmente cuándo nace, ¿no? Formalmente la masonería. Bueno, hay quien dice que Adán fue el primer masón, ¿no? Así es. Obviamente, pues bueno, son temas ahí que no sé, son cuestiones que se dicen de repente, pero pues no hay evidencia alguna, ¿no? Realmente desde cuándo existía eh, esta práctica o esta hermandad, esta fraternidad, llamémosle, ¿no? Obviamente, cuestiones como, o escuelas, o ritos, si se permite la palabra, relacionados con una iniciación, bueno, pues eso sí hay evidencia, ¿no? Sabemos que por lo menos los griegos, ¿no? Y los Todas egipcios. los egipcios, todas estas escuelas mistéricas donde pues había una iniciación, ¿no? Había una muerte simbólica y bueno, eso está inclusive documentado, ¿no? Hay información, eh, sobre todo, pues sí, sobre todo en los griegos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los misterios de Eleusis, que tal vez eran al menos los misterios más conocidos, sino que tal vez los más importantes de aquella época para los griegos. Pues bueno, ahí está documentado, ¿no? Y hay muchos estudios de historiadores, de arqueólogos, etcétera, etcétera. Y bueno, qué es una escuela mistérica, ¿no? O qué es un rito mistérico? Um, Básicamente se trata, ¿no? De poder vivir lo que vivió, lo que vivió el personaje del mito, ¿no? O sea, por ejemplo, en Eleusis, ¿qué pasaba? Bueno, pues Demeter viaja al inframundo, ¿no? Porque pues, quiere recuperar a su hija Perséfone. ¿Por qué? Porque Perséfone, que es una joven hermosa, ¿no? Demeter pues, es la diosa de la naturaleza, ¿no? Es la que genera toda la vida, el crecimiento de las plantas, los árboles, la fecundidad en los animales, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense, o sea, es como la madre naturaleza. Y de repente un día está su hija, ¿no? Jugando con algunas compañeras, unas ninfas, no sé, y de repente se abre un agujero de la tierra y surge ahí, ¿no? Surge Hades con su carroza guiada por caballos negros y la ve y se enamora de ella y la rapta. O sea, ahora sí que se le hizo fácil raptarla, ¿no? Entonces, obviamente, Demeter, el mito es larguísimo, el mito es muy, muy largo, pero Así es. básicamente el misterio es, pues, cómo bajó Demeter de manera consciente al inframundo, ¿no? Porque han de saber que, por ejemplo, en los mitos griegos era, era muy difícil, o sea, imagínense, ni los dioses, ¿no? Podían bajar. De hecho, cuando Demeter va y se queja con Zeus, Zeus le dice, no, 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 pues ya, mira, déjalo así, hombre, tu hija va a estar bien allá con mi hermano. Acuérdense que en la mitología griega, Zeus, Hades y Poseidón son hermanos, se Así es. dividen el universo o la creación, ¿no? Hades el inframundo, Zeus
se queda con pues, el cielo, ¿no? El cielo y pues digamos gobierna La tierra. sobre toda la tierra. Ujú. Y Poseidón pues gobierna sobre todo lo que es el mar, los ríos subterráneos y demás, ¿no? Pero entonces hay un acuerdo que ninguno de ellos puede ir a los dominios del otro. Entonces Zeus, conociendo a su hermano, pues dice, no, yo, ¿qué me voy a estar metiendo con él? Y de hecho, al principio no ayuda a Demeter. El problema es que Demeter se pone tan triste que deja de crear, deja de nutrir, ¿no? Como madre naturaleza, deja de nutrir a la creación. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ya no hay que comer y todo el mundo se empieza a morir, ¿no? Plantas, árboles, animales y humanos. Y entonces Zeus se ve obligado a ayudarla. Dice, no, espérate, espérate, se van a morir todos. O sea, a ver, ¿qué quieres? No, pues yo quiero a mi hija. Bueno, y entonces, pues lo que logran es que Demeter baje al inframundo, ¿no? Lo que permite, ¿no? Es que Demeter, de forma consciente, digo, Ujú. vamos, viajar al inframundo, bajar al inframundo, pues es fácil, ¿no? Un día todos nos vamos a morir, Y y, todos vamos a llegar al inframundo, eso es cierto, a pero, conocer a Hades. claro, exacto, todos vamos a ir a conocer a Hades, ¿no? De hecho, Ujú. vamos a ir a saludar a Perséfone ahí en su También. palacio. Bueno, Este, continúa. Está bueno el mito. pero bueno, eso no tiene chiste, ¿no? O sea, eso no es nada extraordinario. Todo el mundo nos vamos a morir y un día vamos a visitar ahí el inframundo. Pero lo interesante o lo mágico, por decirlo de alguna manera, pues es bajar de manera consciente, ¿no? O sea, es que alguien que no se ha muerto, que pueda bajar al inframundo de manera consciente, ¿no? Y regresar. Porque además cuando te mueres, pues bueno, no es que no seas consciente, pero ya estás totalmente, pues ya no estás en este 3D, ¿no? Ya no estás conectado a esta realidad, ya estás en otra cosa. Entonces, esa es la magia, ese es el trabajo chamánico, ¿no? El bajar consciente y regresar O subir, diría el amigo Neiros, ¿no? Porque también como o te subir, fusionas con claro. como te Sí, sí, fusionas sí. con el todo, ¿no? Digo, no, bueno, bajar y subir son términos como muy terrenales, ¿no? Hablemos de, o sea, otro tipo de espacio, ¿no? El espacio nosotros le decimos bajar al infierno y subir al cielo o fusión con el todo, pero bueno, en realidad es que son como dimensiones diferentes al plano en el cual nosotros nos encontramos. Claro, pero efectivamente son los tres niveles, ¿no? Por Así ejemplo, si es. ustedes ven un tema que a mí me encanta, que es los nórdicos, pues ustedes ven el Yggdrasil, ¿no? Este fresno enorme que es el árbol cósmico. Y pues sí, o sea, trata de eso. Dice, a ver, abajo, ¿no? Abajo está Hela, está el Helheim, el reino de los muertos. Arriba está Asgard, donde viven ahí los dioses del cielo. Y hay un punto en medio donde estamos los humanos. Y hay otros mundos también, ¿no? Hay muchos, hay 9 mundos por ahí. Pero bueno, o sea, son 3 niveles, ¿no? Entonces, en las tradiciones chamánicas, efectivamente, pues hay estos 3 niveles, ¿no? Ahora, bueno, ahí sí yo ya no sé, pero hay culturas donde se dice que para poder subir al cielo, tienes que bajar primero al inframundo, ¿no? No puedes ir Y, directo, sino que pues tienes que no bajar. sé, bueno, vamos a ver de, bueno, yo voy haciendo aquí unas notitas porque si no luego se me olvida lo que tengo que decir, pero, pero bueno, en función de lo que es una escuela de misterios, el misterio en realidad viene como una parte de lo que sería místico, ¿no? Bueno, como te comentaba, la palabra misterio en realidad tiene como una raíz que está como concatenada a lo que sería místico, ¿no? Entonces, en realidad, un misterio, pues es algo místico desde el punto de vista de las escuelas iniciáticas, voy a hacer la aclaración, y este misticismo, pues no es otra cosa que la búsqueda espiritual que tiene el ser humano. Si lo hace el ser humano o no lo hace el ser humano, esa ya es otra cuestión. Ahí aplicaría lo que dicen del libre albedrío del ser humano propiamente, ¿no? O sea, si yo quiero buscar algo más allá de la materia en donde yo me encuentro, bueno, pues entonces voy a empezar una búsqueda mística, ¿no? Una búsqueda espiritual. Si no quiero porque me gusta la materia, bueno, pues entonces
pues es muy respetable y se vale quedarse en donde uno está. De todas formas, no se puede ir para atrás, ¿no? O sea, estamos en esta vida y siempre va a haber una evolución. Habrá quien evolucione más rápido, por ejemplo, con las escuelas de misterios, y habrá quien evolucione pues más lentamente, porque evidentemente la vida pues va siendo como más digamos que, no sé si más plácida, eso lo tengo que pensar bien, pero la vida se vuelve vida propiamente, ¿no? O sea, no hay ni tanto, ni tantos golpes, ni tantas bondades, ¿no? Es como una persona común. Sin embargo, hasta donde yo entiendo, hablando de las escuelas de misterios o de las escuelas iniciáticas, aunque pareciera que el camino del iniciado es agradable, ¿no? Porque siempre viene este halo alrededor del iniciado de que va a tener muchas bondades de la vida y bueno, que si va a ser magia o no y que si va a dominar y hablar con los animales y con las aves y ya sabes, una serie de cosas que no necesariamente son ciertas. En realidad la vida del iniciado me parece que se vuelve compleja, precisamente porque adquiere una conciencia. Yo sé que todos tenemos una conciencia. Sin embargo, habría que hacer la aclaración de los dos tipos de conciencia. Soy consciente de mi existencia, o sea, como cualquier individuo, que me puedo diferenciar del otro, ¿no? Que los animales en general lo hacen de una forma inconsciente, no se pueden diferenciar los perros más que un poco rudimentarios, los humanos sí. O sea, yo sé que yo soy Gloria y bueno, yo sé que estoy hablando con Gabriel. Es una cuestión de conciencia. Y la otra conciencia que es el conocimiento que adquiere el ser humano. Pero este conocimiento es a nivel experiencial. Es decir, no porque se lean muchos libros o porque se estudie mucho, sino porque la vida se nutre de experiencias que no necesariamente son agradables, ¿no? Es esa parte de la experiencia. Y ese conocimiento, esa conciencia experiencial es lo que le va a permitir al iniciado avanzar en su carrera de iniciación, propiamente hablando. Bueno, así es como yo creo que se entiende. En la masonería y en algunas otras escuelas de misterios o escuelas iniciáticas. Tú comentabas lo de las iniciaciones, es cierto, de hecho antes de que estuviéramos grabando Gabriel y yo, le leía uno de los párrafos de un libro que tengo aquí al lado, que es una enciclopedia de arte, y dice, para no equivocarme, que en los jardines misteriosos que están en una parte de Italia, es un cuadro, bueno, es una habitación que así se llama, con esto tiene una serie de frescos más que cuadros, y hay una representación de una iniciación. Nada más que esta iniciación es del rito de Adonis, si mal no recuerdo, sí, de Adonis. Entonces, es lo mismo, ¿no? Según lo que dice el libro, está al final de la ceremonia iniciática, que bueno, no la narra el libro como tal, pero lo que sí dice es que al final está la ignorancia siendo abatida por dos divinidades griegas o romanas. Son lo mismo, Es bueno, casi lo mismo, pues. es casi lo mismo, Casi lo mismo. porque el iniciado está protegido, ¿no? O sea, está protegido ya contra esa ignorancia. Pero esa ignorancia que es, pues es el no saber llevar nuestra vida. La conciencia lo que nos permite es llevar nuestra vida a buen término, que según yo no es nada sencillo. Voy a regresar al principio, ¿no? O sea, según yo, la vida del iniciado se vuelve difícil, no porque, o sea, se vuelve como más compleja por el conocimiento que adquiere. Se dice, Ah, ¿no? Se dice que los masones, digo, ya que estamos hablando de masonería, se dice que los masones estudian mucho y saben mucho, pero yo creo que más que saber mucho, bueno, claro que saben mucho, no les quito el mérito, por supuesto que no. Obviamente estudian mucho, eso es cierto, pero es que ese conocimiento los tiene que llevar a algún lugar, es un conocimiento que tiene que ser práctico, ¿no? claro. De ahí que el masón o la masona o lo que sea tenga que vivir ciertas experiencias, porque es como aprendiste esto, ¿no? Y ahora lo vas a aplicar en tu vida a ver si es cierto que te funciona. Más o menos así es como yo lo entiendo. No sé, ¿tú qué me dices, Gabriel? Pues sí, yo creo que sí, mira, es como, me acuerdo de un profesor que teníamos, bueno, yo estudié en una escuela
marista, ¿no? Y pues sí, obviamente te hablaban de catolicismo y demás. Un maestro muy querido, que ni siquiera nos daba catecismo ni nada, nos daba matemáticas, ¿no? Pero me acuerdo que un día agarra y nos dice, bueno, ustedes ya se fregaron, ¿no? O sea, porque veníamos de una plática de catecismo y cosas así, ¿no? Entonces nos dice, ustedes ya se fregaron, porque lo que ya no pueden alegar es ignorancia, ¿no? Exacto. Entonces, ¿ustedes están a favor de la iglesia o de la doctrina cristiana, católica, o están en contra? Pero ya no pueden alegar ignorancia, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido pasa lo mismo, ¿no? O sea, si se te revela o si se te abren los ojos de alguna manera, pues ya tienes un compromiso más fuerte, ya no puedes decir, ay, yo no sabía, ay, es que a mí nadie me dijo, ay, es que, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Se podría decir, pues sí, a lo mejor alguien que es ignorante, pues bueno, tiene menos preocupaciones en la vida, Es cierto, es pero cierto. tampoco, pero, ok, tienes menos preocupaciones, pero entonces, ¿qué vas a hacer de tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a trascender, ¿no? Y bueno, ahí podríamos hablar hay muchísimas posturas, hay quien dice, bueno, pues no, nada más disfruta la vida y ya, ¿no? Oye, ¿y qué pasa después? No, no pasa nada ya, después de la vida no hay nada, ¿no? Habrá quien te diga, no, bueno, es que sí hay una reencarnación, entonces, pues mientras menos cumplas tu misión en la vida, pues más veces vas a estar encarnando y pues es traumático, o sea, a final de cuentas, bueno, la vida implica también cierto grado de dolor, ¿no? Cierto grado de sufrimiento. Desde el nacer, pues nacer es una experiencia traumática. Enfermarse, tener hambre, tener sueño, lastimarse, o sea, vamos, vivir es lo que Buda definía como la dukkha, ¿no? Como ese dolor de vivir, ¿no? Entonces, pues órale, si tú quieres seguir viniendo, pues sigues viniendo, nada más que vas a seguir, como decía un poco Gloria, pues vas a seguir en esta realidad material donde pues también hay ese dolor o hay ese sufrimiento, ¿no? Entonces, pues sí, si quieres, síguete ignorante, pero pues aquí nos vemos, ¿no? Tantas vueltas como sea Sí, necesario. pero y fíjate, bueno, por ejemplo, nosotros ahorita hablamos ya de reencarnación y sin embargo hay personas que no tienen ningún interés en la parte espiritual de su existencia y bueno, pues la verdad es que tampoco es que creo yo que les preocupe mucho si van a reencarnar o no. Hay una parte agradable de la reencarnación y es que se nos olvida cuando nacemos, ¿no? O sea, Claro, no, vamos, difícilmente alguna persona puede llegar a recordar quién fue en sus vidas pasadas. Hay quien dice que viene en el ADN y bueno, hay que buscarle. Hay quien dice que en un momento de éxtasis místico puede llegar a ver sus vidas pasadas. En la religión católica hay muchas pues muchas personalidades o santos, ¿no? O místicos que tuvieron estos momentos de éxtasis y, bueno, que en realidad apelan justamente a esta revelación de lo que sería la luz. En el caso de, por ejemplo, las escuelas iniciáticas que hacen este tipo de, bueno, de rituales en donde pareciera que el que va a entrar a la escuela sufre una muerte, obviamente supongo que es una muerte simbólica, quiero suponer, esa muerte simbólica, bueno, al final pues lo que está haciendo es que le está dando al iniciado la oportunidad pues de volver a vivir, ¿no? Es nada más que desde una forma consciente, ¿no? Eso sería uniéndolo un poco con el mito de Perséfone que nos acabas de compartir. ¿Por qué? Porque el ser humano pues vive en las tinieblas, ¿no? Es lo que se dice. El ser humano vive en las tinieblas, es decir, hay un símil, ¿no? De tinieblas, ignorancia, o sea, es igual, vivir en las tinieblas y en claro. la ignorancia. Y obviamente cuando uno adquiere luz, bueno, es que uno está adquiriendo este conocimiento y bueno, en teoría la vida se vuelve más manejable, ¿no? Pero, insisto, creo que la vida se vuelve manejable. O sea, no es que la vida sea mejor o peor,
simplemente se vuelve diferente, ¿no? Y eso creo que también es importante, que me parece que los masones lo manejan muy bien, ¿no? Eh, no sé, hay quien dice que los masones tienen secretos, hay quien dice que no, ¿no? Dicen que a lo mejor el secreto es que no hay secretos, entonces uno no sabe, ¿sí, no? Porque hay quien dice, bueno, es que el secreto es que no hay secretos, ¿no? Entonces, pero independientemente de si existe un secreto o varios secretos o no, pues lo importante de estas escuelas o de la masonería en particular, pues es buscar, creo yo, que el bienestar, tanto individual como de los demás, ¿no? Con los que convive, pues, la persona que está en masonería. Sí, a ver, y al final, pues bueno, la iniciación, digo, hablamos de una muerte simbólica, y eso pasa en todos lados, ¿no? O sea, eso pasa en varios momentos, más que en todos lados, en varios momentos de nuestra vida. Lo que pasa es que ya esta sociedad en la que vivimos le ha quitado tanto la sacralidad a las cosas que, bueno. Pero, por ejemplo, a ver, una iniciación es un nacimiento, ¿no? O sea, Bautismo. se muere el feto y nace el recién nacido, ¿no? Valga la redundancia. Una primera comunión es una iniciación, o sea, se muere simbólicamente el profano, ¿no? O el no católico, el pagano, no sé cómo quieran llamarle, El hereje, nace como el me decía mi hereje, ¿no? abuelita, el hereje. No, pero el hereje es Bueno, bueno, el que tiene una doctrina diferente a la iglesia. A esa edad, sí, pues no sabes ni qué onda. pero te voy a comentar que mi abuelita, que en paz descanse, era muy, muy católica y muy, la verdad que muy linda mi abuelita, ¿no? Pero cuando me decía que estaba yo chiquita, ¿no? Y me decía, vamos a misa, ¿no? Porque ya ves que soy de un pueblo y ahí se ocupa mucho ir a misa. Entonces me dice, vamos a la misa en cuestión. Y yo le decía, no, yo no quiero ir, me quiero quedar aquí a jugar y tal. Se enojaba y me decía, es que eres una hereje. Me acuerdo mucho de mi abuelita que me decía que yo era una hereje. Tal vez con La- el tiempo esa palabra tuvo algo de fuerza. a lo mejor tuvo algo de razón tu abuelita. A lo mejor tenía algo de razón mi abuelita. Pero bueno, bueno, regresemos con los momentos iniciáticos de nuestra vida. Sí, entonces, pues vamos, y nace un nuevo católico, católica, ¿no? No sé, cuando te casas, igual, ¿no? Se muere la soltera, el soltero y nacen los recién casados. Ah, todo eso es una iniciación. Lo que pasa es que ahora ya se toma, vamos, todo es ya un tema material, es la fiesta, es a lo mejor el reconocimiento social, unos 15 años igual, ¿no? Es el reconocimiento social de, bueno, Bueno, era una niña y ahora ya es una mujer hecha y derecha que se integra a la sociedad. Pero, pero bueno, si ajá. termine yo, digo, sí, No, sí, sí. digo, tendría que haber algo más, más sacro ahí, ¿no? Más sagrado, más místico, Es pues, que, ¿no? ¿sabes? Yo pienso, bueno, y eso por el libro, bueno, no es un libro, es una enciclopedia de arte, de hecho, en la que estoy, la que tengo aquí a mi lado, que me está ayudando con esto de las iniciaciones. Es la historia del arte etrusco, romano y celta, por si alguien está interesado. Lo compré en Gandhi. Ay, bueno, en una librería de prestigio de la Ciudad de México. Pero el tema con las iniciaciones es que al final, ¿qué es lo que pasa con la iniciación de las escuelas de misterios? Si bien es cierto que nuestra vida está plena de iniciaciones, ¿no? Como bien lo acabas de comentar, también es cierto que este tipo de iniciaciones no son arrebatadas del ambiente sagrado, ¿no? Del ambiente místico, ¿no? Es cuando realmente la persona está consciente de que va a emprender una nueva búsqueda. Yo sé que los 15 años, bueno, la boda, ¿no? Cuando uno se va a casar, uno siempre tiene dudas, pero en el caso de, bueno, no sé si siempre, pero la mayoría de los que se van a casar siempre tienen ahí un momento de temor. Probablemente algo parecido a eso podría darse en una escuela iniciática mistérica en donde la persona pues en realidad no sabe qué es lo que le va a pasar. Ahora bien, hay ríos de tinta que hablan de iniciaciones como el que yo tengo aquí de Enciclopedia de Arte, en donde en los mismos cuadros de la época romana pues se veían las iniciaciones. Sin embargo, no, sin embargo, el tema de la iniciación en estas escuelas de misterios es que no es solamente morir y renacer, ¿no?
sino es que además yo ya no puedo tener una vida como los demás y tengo, o sea, vamos, como es algo como muy puntual, debo de empezar a actuar correctamente, ¿no? Eso sería como básico, ¿no? Mi búsqueda espiritual me tiene que conducir a que yo actúe correctamente en cualquier momento de mi existencia, que como tú lo decías muy bien hace rato, las personas que no tienen esta, que no están, que no han sido incluidas en una escuela iniciática o que no han buscado este camino, pues son más felices, ¿no? También, porque Claro, claro, es como más cómodo de momento. La persona que no estudia, pues es más feliz, eso es cierto. Tuve un maestro de un diplomado de literatura que tomé, que él decía que la gente entre más sabe, más sola está y más solitaria se vuelve. ¿Por qué? Pues porque primero no hay con quién hablar, ¿no? Es como difícil encontrar con quién claro, compartir el conocimiento, pero sobre claro. todo, pues esa parte de saber incluye un comportamiento y que la gente espera que uno tenga, ¿no? Porque además, aunque uno dijera, a mí no me importa lo que la gente piense, bueno, sí, porque somos sociales, sí, sí nos importa. Y entonces la gente espera que tengamos ciertas actitudes, ¿no? Con respecto al conocimiento, ¿no? Una maestra de arte, por ejemplo, en mi caso, pues espera que yo sepa de todas las corrientes de arte, aunque no Claro. necesariamente es cierto, voy a hacer la aclaración, ¿no? Hay cierto tipo de arte que a mí no me gusta y desconozco Ah, pero sí y no sabes lo mucho, sé, pero sabes bueno, mucho. sigue, Pero sí, sí sigue. sabes, digo, sí sabes mucho de arte, ¿no? Ah, sí, pero no de todo. El arte es vastísimo, ¿no? Entonces, a mí me gusta más el arte contemporáneo y un poco más hacia, digamos que después del surrealismo, después de que se dio la vanguardia, ¿no? De lo que se conoce como los sismos en arte. Sin embargo, el figurativo es muy bonito, pero no necesariamente es muy fuerte. Voy a hacer la aclaración. Pero, bueno, no es importante ahora. Entonces, continuamos con la masonería que es nuestro tema. Sí, bueno, a lo mejor para continuar, pues tratando de entender, porque no hemos ni dicho exactamente qué es la masonería ni nada, ¿no? ¿No es Al menos cierto? como la entendemos nosotros. Pero obviamente ya se estarán dando cuenta que es, pues es una, llamémosle, no sé, escuela iniciática, Ajá. donde obviamente, pues siendo iniciática, pues hay un tema de iniciación, ¿no? Y como decía Gloria, pues te inicias, ¿no? Bueno, no solamente está la masonería, también está, no sé, hay muchas, ¿no? Pues sí, o Los sea, hay muchas. Rosacruces, Bueno, están también los de la Golden Dawn, la Golden Dawn, la Otto, ¿no? De por Crowley, ejemplo, hay este, muchas, hay muchas hay escuelas. otro que creo que es el rito de Memphis en Israel, algo Los así. ritos de Egipto, la masonería tiene como varios ritos, ¿no? Ok, ok, ok. Entonces, Sí, bueno, pero lo de Memphis y Misraim el cuarto seguiría camino siendo masonería, ¿no? el Pero sí, cuarto camino de la teosofía también son escuelas iniciáticas. también son escuelas iniciáticas, de hecho. Y bueno, en sí, si ustedes le rascan un poquito, pues en general lo que son las escuelas de misterios menores, ¿no? O sea, hay escuelas de misterios menores y hay escuelas de misterios Mayores. mayores, ¿no? Sí, sí. Escuelas de misterios menores, pues bueno, son las que todavía por ahí tú los podrías buscar en internet, en Google y bueno, ya los misterios mayores, pues ya es otra cosa. Pero en general, las escuelas de misterios menores de Occidente, ¿no? Oriente ya es. Oriente es otro tema. Oriente es más una cuestión, a lo mejor, de crecimiento, eh, pues a lo mejor más propio, más interior, ¿no? En Occidente sí tendemos a ir más como en comunidad, de repente. Eh, entonces, bueno, pues la mayoría de las escuelas tienen a lo mejor en general las mismas características, ¿no? En términos de, pues tiene que haber una iniciación, hay diferentes grados, a lo mejor tienes que cumplir con ciertos requisitos para ir subiendo de grado, eh, a lo mejor no todo el conocimiento se otorga así
de golpe, ¿no? Sino que va siendo gradual según el discípulo vaya avanzando, ¿no? Cuando la vasija se abre. Bueno, eso es lo Exacto. que dice, ¿no? Por ejemplo, en Cábala dice que para que el conocimiento llegue es porque la vasija está preparada, o sea, el cerebro está preparado para recibir el conocimiento. Una vasija llena de conocimiento, bueno, pues evidentemente no puede recibir más conocimiento. De ahí creo yo que viene esta frase de, ya hasta se me olvidó la frase de, lo sé o no lo sé. ¿Cómo es? Yo Tú solo sabes. sé que nada sé. Ah, Yo solo exacto. sé que no Yo sé solo nada. sé, exacto. Gracias, amigo. Tú siempre me salvas de mi mente. Ajá, yo solo sé que no sé nada, exacto, ¿no? Porque el tema es, si yo lo sé todo, pues ¿qué puedo aprender? Nada, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo reconozco que no sé, puedo aprender. Ahora, con respecto a la masonería, hay, bueno, hasta donde yo entiendo, hay varios ritos de la masonería, ¿no? Me parece que está el rito inglés, el francés, el rectificado también, está el, me decías Y, tú, bueno, yo dije del Memphis Mizraim, o sea, hay varios ritos claro. de los masones. Pero aquí lo que sería también importante ver es cómo se diversifica la masonería, bueno, el rito de York también, claro, está, se va diversificando la masonería como en diferentes puntos estratégicos o con cierto conocimiento estratégico, pues sí, para crear un mejor ambiente social, ¿no? O sea, hasta donde yo entiendo, corrígeme, bueno, no sé si tú lo sepas, si estoy en un error, pero los masones en general han participado en revoluciones, en independencias. ¿Por qué? Pues porque tienen este conocimiento que permite pues, ir en la búsqueda de una mejor sociedad, lo que los ha conducido a ser satanizados, literalmente, ¿no? O sea, porque al parecer, y lo he visto en algunos eh, lugares en San Google, dice que los masones son satánicos, ¿no? Hay quien dice que hasta se comen a los niños, ¿no? Y cosas como muy raras de los masones, cuando en realidad, pues yo creo que lo que han hecho en general ha sido bueno, ¿no? Buscar un bienestar social, pues para que todos estemos en mejores condiciones de vida, ¿no? O sea, que no se sufra tanto en la vida, ¿no? Creo. Sí, bueno, pues mira, hay muchas cosas ahí. A final de cuentas, si tú te vas a todo este tema de las verdades ocultas y demás, bueno, pues no solamente la masonería, ¿no? O sea, eh, de repente uno mismo, ¿no? Tú podrías pensar, oye, pues hay algo ahí que no me checa, ¿no? Oye, ¿por qué, por ejemplo, si te pones tú a cuestionar las cosas y el mundo en que vivimos, ¿no? Y el mundo en que vivimos no me refiero a cuestionar lo natural, sino me refiero a cuestionar las cosas hechas por el hombre, ¿no? Ujú, ujú. Y si tú dices, oye, es que ¿por qué, por ejemplo, en los medios de comunicación solamente pasan desastres todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué todo el tiempo te están diciendo lo malo, lo malo, lo malo? ¿Que a poco no hay nada bueno en el mundo, ¿no? Oye, ¿por qué tenemos que regirnos por tal o cual sistema económico, ¿no? Si ya vimos que, bueno, al menos el resultado, pues no se ve que sea, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues podríamos ya meternos en cuestiones más eh, filosóficas y decir, oye, pues el capitalismo, ¿no? Oye, pues el resultado que ha tenido el capitalismo, híjole, pues mira, no se ve tan prometedor, ¿no? Ya no estamos acabando el planeta y todo se rige en base al dinero, se concentra la riqueza en unas manos, etcétera. Oye, pues está el marxismo, ¿no? Hombre, pues está peor la cosa, ¿no? Pues tampoco se trata de que entonces todo el mundo trabaje, ¿no? Y pues nadie pueda destacar y entonces pues el gobierno va a decidir qué te voy a dar para tratar de ser parejos y seguramente metiendo el factor humano, pues va a ser difícil que logren eh, tratar a la Claro, gente por igual, ¿no? Cada quien tiene necesidades diferentes claro. y cada quien pues quiere cosas El ser diferentes. humano falla, Entonces, es parte de claro, la mente del humano, fallar. entonces es donde dices, oye, pues entonces, pues si no es ni el de
no es ni melón ni sandía, pues entonces ¿quién, no? No es el de la derecha ni es el de la izquierda, pues entonces ¿a dónde nos vamos, no? Entonces, yo creo que sí hay definitivamente, no sé si llamarles secretos, ¿no? Pero hay, siento yo, ciertas cuestiones que ya de repente nadie cuestionamos, ¿no? Y ya los damos por hechos, cuando a lo mejor, pues sí, habría, habría que empezar a revisarlos, o habría que preguntarse si no hay una mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el tipo de cuestiones o el tipo de preguntas, ¿no? Y esto estoy diciéndote nada más en términos, a lo mejor si quieres, medio conspiranoicos, pero hay todavía cuestiones como las que tocábamos, ¿no? En el hermetismo, de, oye, pues, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No? Y el quién soy, eh, que no nos pase como un cuento, ¿no? Hay un cuento por ahí iniciático, de hecho, donde llega una mujer, se muere y escucha una voz que le pregunta, ¿quién eres? Y ella dice, soy María. Y entonces la voz le dice, no, ese es tu nombre. Yo te pregunté, ¿quién eres? No, es que soy madre de 4 hijos. No, yo no te dije cuál era, cuántos hijos tenías o cuál era tu ocupación, ¿no? Yo te pregunté quién eres. No, es que soy esposa del concejal fulano. Oye, no, yo no te pregunté quién es tu esposo, te pregunté quién eres, ¿no? Bueno, al final a esta mujer me la regresan otra vez, o sea, no se muere, sino que la regresan a la tierra, pues porque no sabía ni quién era, ¿no? Entonces, ese es el tipo a lo mejor de preguntas que son más filosóficas, más profundas, donde, Claro. donde pues estas escuelas de repente, en un momento dado, podrían ayudarte, ¿no? A encontrar alguna respuesta, ¿no? No, me queda Simplemente, claro. ¿no? De dónde soy, a dónde voy, qué va a pasar cuando me muera, dónde estaba yo antes de nacer, qué hay más allá del universo, o sea, qué hay más allá de lo que yo alcanzo a percibir, ¿no? Sí, sí, Existe, me queda claro. ¿no? Me queda claro que, bueno, no sé si todas las escuelas iniciáticas, pero creo yo que la mayoría maneja un cierto conocimiento. Es decir, se dice que la verdad es una y que cada una de las escuelas, filosofías o religiones, pues van acercándote a una parte de esa verdad, ¿no? O sea, la verdad es una, pues es la divinidad o el creador o Dios o como la gente le quiera llamar. Pero no nos podemos acercar desde el punto de vista humano a esa verdad absoluta, pues porque no está nuestra mente preparada para eso. Y entonces se implementan, perdón, ciertas escuelas iniciáticas, filosóficas, religiosas, que lo que permiten al ser humano es abordar una parte de esa verdad, pues para que eso pueda nutrir a la sociedad y al ser humano en general, ¿no? O sea, que todos los humanos, digamos que caminemos bajo las mismas más o menos las mismas premisas, los mismos estatutos. El problema, que era lo que platicaba yo, bueno, ahorita que tú lo comentabas, es que el ser humano falla, porque el ser humano se engolosina con todo, ¿no? El ser humano no tiene la medida, no tiene de la justa medida, como le llaman, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Es que se están vendiendo muy bien este año los melones. No, pues vamos a plantar melones hasta los cerros. Y entonces hace una barbaridad con la tierra para sembrar esos melones que ni tampoco se vendieron tanto y al final pues a lo mejor hasta se desperdician, pero el chiste pues era sacarle provecho a ese momento del gusto del melón. ¿Qué pasa con la sociedad actual y la información actual? Pues es que, porque lo comentabas hace rato, con la información deprimen a la sociedad, ¿no? Estamos en una sociedad que tiende a una depresión que es aparentemente saciada por la materia, o sea, por las cosas, ¿no? Estamos en una sociedad cosificada, no lo digo yo, lo dicen casi todos los filósofos contemporáneos, Baudrillard, Derrida, hay muchísima filosofía que habla
de este ser humano deprimido, triste, que a pesar de que tenemos ahora estos problemas como la de la acumulación y eso, la gente sigue siendo muy infeliz, ¿no? La gente vive una miseria y se esconde en el trabajo y se esconde pues en la, digamos que en el ocio, en las redes sociales, en lo que pueda hacer. ¿Para qué? Pues para no sentirse solo. Las escuelas iniciáticas lo que permiten, pues es darle un poco o un mucho, porque depende, creo yo, de cada persona, la solución a esa soledad tan, pues, tan arraigada que se está creando en la persona, ¿no? O sea, vemos, y es cierto, o sea, fíjate, hace no mucho platicaba con un amigo y él me decía, es que el agua no se puede acabar, ¿no? Por ejemplo, porque pues, o sea, es parte de, yo sé que se está acabando, ya sé. El tema es que me decía, pero el agua no se puede acabar, pero te dicen que se va a acabar y el agua se empieza a acabar. ¿Pero por qué se acaba? Porque la gente entra en pánico, porque la gente mal usa los recursos naturales en lugar de respetar el equilibrio. Pero si nos encerramos en pensar solamente el agua se va a acabar, claro que vamos a salir corriendo como los momentos de pánico Así, de cuando la pandemia y se acabó el papel de baño, ¿no? Porque no sé claro. por qué la gente compraba, o sea, a destajo el papel de baño como si eso les fuera a ayudar, no sé, para el coronavirus, ¿no? O sea, es Claro. como algo muy extraño, pero bueno. Sí, sí, Entonces, sí. No, estaba yo pensando, bueno, pues si no quedan las hojas de los árboles, la tengas ahí. exacto, como antes los antiguos Como antes, hacían, exacto. como antes los antiguos hacían. Pero bueno, el tema pues es que la escuela iniciática sí permite, ¿no? Tener un desarrollo mental, una reflexión o llegar a las introspecciones necesarias como para no necesariamente caer en estos momentos de crisis absoluta y tan solitaria, ¿no? Aunque, no sé, creo yo que también hay momentos de soledad en las escuelas iniciáticas. No lo sé. Pues, mira, es que, no sé, yo creo que no todo es para todos, ¿no? Eso también. Sí, o sea, vamos, creo que estamos hablando más en general de las escuelas iniciáticas que de la masonería, pero Yo bueno, creo no que sí. importa, si no, como siempre, haremos nuestra segunda parte, ¿no? En algún Así momento. es, así es. Entonces, yo creo que al final, y yo creo que en general las escuelas iniciáticas, eh, para mí la generalidad es que operan bajo algo simbólico, ¿no? O sea, siempre hay un simbolismo. Depende, depende obviamente de la circunstancia, de dónde se originaron y demás, pues va a ser ese simbolismo. Entonces, pues si tú, a lo mejor el tema de la masonería, bueno, para los que no, es que a lo mejor estamos dando muchas cosas por hecho, Gloria y yo, pero para a Sí, los que no sepan, masón, pues es una palabra que viene del francés masón, ¿no? Y quiere decir albañil. Y en un principio eran todos estos constructores de catedrales que sabían los secretos de la construcción, de cómo construir un arco de punta y que no se viniera todo abajo, todo este tema de la piedra angular, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, de hecho, logia, pues las logias eran las cabañas donde estaban estos señores durante las construcciones, ¿no? Y bueno, todo esto después pasó a una cuestión ya no de construir algo material justamente, sino de construir algo interior, ¿no? Ya construyes a lo mejor tu catedral o tu templo interior en lugar de construir algo físico como tal. Pero en general, por ejemplo, pues si ustedes ven a la masonería, pues está este simbolismo que está relacionado con la construcción, ¿no? Si ven a lo mejor pues, ¿qué les gustan? No sé, a lo mejor a los griegos, los mitos de Eleusis. Bueno, pues es el simbolismo del mito de Demeter que baja a los infiernos, ¿no? Si ven X otra escuela, pues seguramente si ven a lo mejor hay por ejemplo todavía quien sigue a los dioses nórdicos, ¿no? Los fieles, los fieles a los dioses, los Asatru, por ejemplo, bueno, pues siguen todos los mitos de Odín y demás, y es el simbolismo que utilizan, ¿no?
hay por ahí todavía quien pues sigue al templo de Seth, por ejemplo, y bueno, pues es un simbolismo egipcio, ¿no? E inclusive, vamos, que ya eso podríamos hacer otra sesión también. Si ustedes ven, por ejemplo, Anton LaVey y Michael Aquino y todos estos que pues eran satanistas, ¿no? Tenían la iglesia de Satán, bueno, pues tienen sus preceptos y tienen su simbolismo y se basan también en estos mitos del ángel caído, de Lucifer, de Satanás, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos, mientras a ti te llegue ese simbolismo, habrá quien diga, no, sabes que pues yo así como que el simbolismo de construir algo como si fuera un templo, no, pues a mí no me llega, a mí me llegan más los mitos de Odín, ¿no? Que se va y se cuelga en el Yggdrasil y obtiene la sabiduría de las runas y tiene dos cuervos y pelea con Thor y bueno, se va ahí y le dice a Thor que vayan a pelear con gigantes, etcétera, etcétera. Pues eso a mí me prende mucho más o me llega mucho más, ¿no? Yo creo que ese es el tema, ¿no? Obviamente hay también, pues, esoterismo, inclusive en el cristianismo, que podría parecer Sí, claro, claro. algo que se contrapone, pero también hay cristianismo esotérico, ¿no? Claro, Entonces, ay, si pues a San Juan de ti, la Cruz, o sea, claro, está San Juan de la Cruz, está Sor Juana Inés de la Cruz también, hay un hombre y una mujer, sí, sí, pues para todo. Santa Y Teresa de Ávila, Santa ¿no? Teresa de Ávila, exactamente. Sí, Hay sí, una sí. escultura impresionante de El éxtasis de Santa Teresa, me parece que se llama, en donde, bueno, y es una, fíjate, y es una, hablando de lo que comentas, es como una especie de simbiosis que hay de imagen, ¿no? Iconográfica, porque está Santa Teresa, pero en realidad el ángel que se supone que le está lanzando o le lanzó la flecha al corazón a Santa Teresa, en realidad es Cupido, ¿no? O sea, que es el dios Claro, del amor, ¿no? Entonces, o sea, sí, sí hay que, digo, esto viene a cuento por lo que comentas de las escuelas iniciáticas, o sea, en realidad no hay que perder de vista que las escuelas iniciáticas, igual que las religiones, filosofías y la masonería, me parece que también va por ahí, van absorbiendo de diferentes corrientes lo que más sirve para transmitir un conocimiento. exacto, exacto. En arte es como muy claro el símbolo. El símbolo es algo que permite transmitir un conocimiento porque el símbolo es inagotable. O sea, no hay un momento en la historia de arte en donde digas, aquí, a partir de ahorita, se inicia el símbolo de la cruz. No, 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 no. O sea, los símbolos, a diferencia de lo que nosotros estudiamos en la vida cotidiana, nos llevan hacia atrás, ¿no? Nos van haciendo un paseo hacia el pasado. Entonces, que pues ahorita la cruz significa, no sé, cristiano, Cristo y todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. Pero antes de eso, pues ya se usaba con los egipcios. ¿Por qué? Porque el Claro, simbolismo es inagotable, ¿no? Surge, claro. el símbolo surge con el ser humano. La masonería se sirve de los símbolos de los constructores de la Edad Media para representar todo este saber. Ahora voy a hacer un poco más uso de la palabra nada más para comentar acerca de los constructores góticos. No, es que es importante porque efectivamente ellos sí tenían sus secretos. O sea, no sé si la gente lo haya pensado, pero es difícil construir una catedral. Pero Claro. tampoco es que construyeran la catedral de medio metro, ¿no? O sea, hay un cuadrito, no, no, o sea, se echaban, vamos, todos conocemos las catedrales góticas y son inmensas con estas agujas, ¿no? Que son como que tiran hacia lo alto, con unos labrados en piedra, que no es nada sencillo y que era y justamente era un conocimiento que se transmitía solamente para ese gremio, o sea, para Ah, esa familia de canteros o de constructores, y no salía de la familia. Y eran viajantes, porque los constructores eran viajantes, ¿no? O sea, terminaban una catedral aquí y luego se mudaban, bueno, por ejemplo, en Francia, y luego se mudaban a Italia, y luego se regresaban a Inglaterra, y así, ¿no? Andaban como paseando por todos lados con sus secretos, pero sí tenía un intercambio de conocimiento.
Eso claro. sí, eso sí tienen los libros de historia y dicen que sí hay momentos en los que se hacían intercambios de conocimiento, por ejemplo, con Medio Oriente. Voy a hacer un rapidísimo comentario. Se pueden ver en las tumbas de las iglesias, de la iglesia, bueno, de la Catedral de Westminster en Inglaterra. Tienen, ¿no? O sea, la tumba en sí tiene una escultura de la reina que está enterrada ahí. Y todo el labrado y todo eso, aparentemente los orientales se lo enseñaron a los escultores que hicieron esa tapa de esa tumba. Claro. No, pues nada más simplemente en las cruzadas, ¿no? Cuánto intercambio no hubo. Y fue de hecho benéfico para Europa, para Occidente, porque bueno, ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Al final de cuentas, eh, hacia allá, hacia Medio Oriente, hacia Asia Menor, valga la redundancia, hacia Asia, se fue todo el conocimiento, mucho del conocimiento que había, y no solamente esotérico, también científico como tal. Cuando la Así es. iglesia llega y dice, no, a ver, aquí vamos a quemar los libros de no sé si vieron o leyeron El nombre de la rosa, ¿no? De Humberto Sí, muy Eco. buena, claro, soy fan Pues, de ¿cómo Humberto Eco. se Soy andaban fan, ahí? súper fan, súper fan. Bueno, no les quiero contar, pero se andaban ahí envenenando, ¿no? Con los libros de Aristóteles, pues. Entonces, pues estos clásicos se olvidan, ¿no? Y vamos, no solamente estamos hablando de que la iglesia estaba en contra de los cabalistas y de los alquimistas y de los hermetistas, los neoplatónicos, etcétera. También estaba en contra, por ejemplo, de un astrónomo como Galileo que dijera, oye, pues es que la Tierra se mueve. Ah, ¿cómo crees? Te vamos a encerrar, te vamos a colgar, ¿no? Igual así pasó con filósofos, con, pues a lo mejor químicos, bueno, había mucho tema de alquimia, que pues sí, también a lo mejor la alquimia se tuvo que ir. Pero si ustedes ven, por ejemplo, hablaba Gloria de las catedrales, si ven la catedral de Chartres, allá en Sí, Francia, total. pues el azul de los, de hecho hay un azul que le llaman azul Chartres, que es único, o sea, los vitrales, el azul que tienen ahí, pues es único. Y ese azul, ¿cómo lo consiguieron? Ah, pues eso venía de los alquimistas árabes, ¿no? De Así hecho, es. la palabra alquimia es árabe, es de origen árabe, ¿no? Al-Kem significa de la tierra de Kem o del país de Kem, y es una referencia a Egipto, ¿no? O sea, Egipto es el nombre griego. Realmente el nombre egipcio era Kem o Kemet, ¿no? El país de la Tierra Negra. Correcto, es correcto. Entonces, pues bueno, todo conocimiento, decíamos, va y se refugia, ¿no? En Asia Menor. Y de ahí, pues en las cruzadas, obviamente, se recupera, ¿no? O sea, en aquella época, la verdad es que los ignorantes eran los europeos. En esa Exacto. época, estamos hablando antes de las cruzadas, a lo mejor el siglo X, siglo noveno, décimo, ¿no? Y es pues cuando llegan y entran otra vez en contacto, ya de una manera mucho más fuerte, con la gente de Asia Menor, con las culturas de Asia Menor, y es cuando empiezan a recuperar todo esto, ¿no? Y ya ahí Así es. vienen otra serie de, pues, historias, leyendas y demás, los templarios, que si sabían, que si no sabían, que si los quemaron porque pues ya estaban volteando, a lo mejor que tenían otros conocimientos que no eran los de la iglesia. Y bueno, Porque tenían ya más dinero que el Papa, ¿no? Y tenían que más dinero que el todo el rey, mundo. ¿no? Además, es que, bueno, sí, me parece que por ahí en algunos libros se dice, ¿no? Que los templarios tenían más dinero que el Papa y No, que sí, tenían más seguro. dinero que Felipe el Hermoso, ¿no? Que No, es el pues que, eran los tesoreros, o sea, o eran sea, tenían dinero. tesoreros ¿no? Tesoreros de Francia, ¿no? De Eran de mucho. prestamistas. Sí, Entonces, eran los banqueros. al ser prestamistas, creo que así es. Bueno, exacto, banqueros, tú lo dices mejor que yo, exacto, eran los banqueros, sí. Eran como Y, los y banqueros de bueno, pues entonces, eso ¿no? los llevó a... Exacto, o sea, en realidad lo que hicieron pues fue,
acabar con ellos porque ya no tenían dinero y ellos tenían todo el dinero, ¿no? Bueno, eso es lo que cuenta la historia. Y sin embargo, siempre existen las dos caras, ¿no? Dicen lo exotérico, que es lo que se mira, y lo esotérico, que es un poco más Claro. reservado, ¿no? Sí, Como lo bueno, dices tú para algunos. hay que estudiar por ambos lados, hay que ver por ambos lados, porque sí, por un lado se dice, no, es que Felipe el Hermoso, necesitaba dinero y volteó y vio a los templarios. Pero si tú te vas hacia atrás, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, todo el tema de por qué de repente la corona francesa necesitaba tanto dinero, oye, pues mucho fue por préstamos justamente para ir a las cruzadas, ¿no? Así es, así Ahí es. tienes a Luis VII, creo que fue a la Segunda Cruzada, que se fue así nada más, así de ahorita vengo, voy por unos cigarros y agarra y se le ocurre ir y de repente ve, o sea, pues o sea, era un chamaco, ¿no? Luis VII cuando va a la Segunda Cruzada tendría veintitantos años. Entonces, pues es así como el que se va y de repente ve, ah, caray, pues sí, no sale barato, ¿no? Pues ir a la guerra no es barato y más cuando vas perdiendo, porque esa Segunda Cruzada fue un fiasco, ¿no? Entonces, pues desde ahí empieza la deuda, ¿no? Entonces, pues también, o sea, dices, oye, pues también me quedé endeudado, pues porque estarte haciendo caso a ti, papá, ¿no? De estar yendo ahí a las Es que cruzadas, ¿no? siempre, siempre, o sea, siempre el ser humano, yo creo que en toda la historia del ser humano, siempre se le ha pasado en guerra, siempre anda peleando por algo, el ser humano no puede estar en paz ni un medio segundo porque ya anda viendo a ver a quién le echa pleito, porque si no, no puede ser feliz. Yo creo que es parte de la naturaleza del ser humano el estar en guerra. Y bueno, regresando a estos asuntos ya de las escuelas iniciáticas, pues es en realidad creo yo que lo que hace la escuela iniciática, en este caso, bueno, la masonería, pues es un poco defender también los principios y los privilegios que puede llegar a tener un ser humano. O sea, privilegios no en el sentido de que sea mayor, o sea, dando algo más, sino el simple privilegio de estar vivo y de tener todas las comodidades o las comodidades que una persona dignamente le permita vivir, ¿no? Eso sería, y que lamentablemente hay otros seres humanos que no permiten eso, ¿no? Que se vio y se ha visto en la historia, nunca falta el tirano que tiene a todos subyugados y los esclavos, y entonces, bueno, todo eso siempre va a haber a alguien, escuela iniciática o no, masón o no, que va a velar por el cuidado de estas personas. Creo yo que dentro de todo eso, la masonería ha participado precisamente por estos conocimientos que tiene, digamos que desde la parte por fuera. La parte velada me parece que va más allá con el desarrollo intelectual, ¿no? Con el desarrollo y la comprensión de, pues claro, los principios filosóficos que se han ido desarrollando a lo largo también de la historia del ser humano, creo. Sí, pues sí, sí, obviamente hay masones ha habido masones muy notables, ¿no? Benito Eh, Juárez. Benito Juárez, por ejemplo. Bueno, pues No, sí, prácticamente sí. todos los presidentes de México han pasado por ahí. Eh, pero bueno, ya, no sé, el tiempo dirá, a ver qué pasa, ¿no? También hay mucho, por ejemplo, si te vas a otros círculos conspiranoicos, pues también se habla de, pues, el control que hace la élite, ¿no? La élite, sobre todo judía, ¿no? Sionista, sobre la masonería y entonces, pues, cómo están conspirando también pues, para este nuevo orden mundial, ¿no? Pero, no sé. Habría que ver de qué ritos son los, los, los conspiranoicos, no, los que piensan esto de la masonería. Bueno, es que, bueno, como lo decía hace rato, hay muchos ritos, hay que ver cuál es el que piensa gobernar. Bueno, es que, por ejemplo, o sea, al final no puedes, yo creo que no necesariamente puedes generalizar, ¿no? Es como igual los judíos, dices, oye, todos los judíos están conspirando para el nuevo orden mundial. Ah, no, No, nada más los sionistas, ¿no? Ok, bueno, pues cuántos sionistas hay, qué tanto poder tienen, por dónde se mueven, etcétera, etcétera, ¿no? Igual acá podrías decir, bueno,
pues quién, como dices, qué sector de la masonería está buscando eso, pues quién sabe, ¿no? ¿A qué nivel? Porque obviamente, pues hay desde los niveles más bajos, donde apenas estás aprendiendo ahí de qué se trata esto, hasta niveles altísimos, donde se supone que ya hay mucho conocimiento, se supone que ya hay mucho poder. La verdad es que quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Yo, bueno, esta plática ya la habíamos tenido Gabriel y yo, les voy a platicar. Entonces, yo francamente no sé si existe este grupo de personas que van a dominar el mundo. Eh, mm, en realidad, deberíamos de pensarlo de forma positiva hasta cierto punto en algún momento de mi existencia. Creo que hasta podría agradecerlo si fuera a darse el caso, porque con la situación política que se vive actualmente, no solamente en México, sino en algunos lugares del mundo, probablemente convendría hacer un cambio. Sin embargo, no necesariamente con los judíos, pero lo que sí convendría es que los seres humanos pensemos exactamente qué es lo que queremos para nuestra vida y para nuestro futuro, ¿no? Porque la cosa está un poco tensa. Pero bueno, eh, no sabría decirte si existe algún sector de algún grupo de masones que tengan considerado cómo gobernar al mundo. La verdad, insisto, a mí se me hace un poco complicado. Eh, no sé, yo no quisiera hablar mal de los masones, pero en realidad no me parece que, bueno, a lo mejor no conozco muchos, ¿no? También es eso, pero no me pareciera como que son precisamente, ¿cómo decirlo? Así como que tengan esa malicia, ¿no? O sea, digo, no conozco muchos, a lo mejor sí, como para ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a dominar el mundo, Pinky? Pues no, no lo A lo sé, mejor por ahí andan. no lo Sí, sé, no no, lo sé. pues quién sabe, pero bueno, lo cierto es que sí, vamos, el simbolismo no solamente está basado en estos temas de construcción. A ver, el simbolismo que usan también llega a ser muy alineado con lo judío, ¿no? Eso sí es un hecho. O sea, bueno, hay inclusive No, quien fíjate dice que no que, tengo esa idea, ¿eh? no tiene yo he escuchado inclusive hay quien dice que pues la masonería es judaísmo para los goyim, ¿no? Los gentiles, pues. Pues fíjate que no, yo no tengo la idea de que la masonería esté enfocada, o bueno, mira, lo voy a poner así, a ver si lo digo bien. Yo no creo que la masonería esté enfocada solamente al judaísmo. Yo creo que en general la masonería está enfocada a cualquier religión o escuela filosófica que tenga un saber que sea profundo y que permita, insisto, pues tener un mejor nivel de vida o tener una vida mejor, como le quieran llamar. Eso sería para mí. Ahora, ¿cuál es el problema? Y lo voy a acotar en la masonería mexicana. ¿Mm? Ahí es donde está. ¿Por qué? Porque de entrada, el mexicano en general es católico y le cuesta trabajo, nos cuesta trabajo, me voy a incluir en el paquete, aceptar conceptos que van en contra de nuestra religión, del catolicismo. O sea, nos cuesta. A lo mejor hay quien lo acepta de muy buen ánimo y hay quien no, pero de entrada, o sea, por lo menos los masones y masonas que he llegado a conocer, te hablan, por ejemplo, de Dios como si fuera un Dios católico, cuando en Mm, realidad el ya, Dios de la masonería, hasta donde yo lo puedo entender, no tiene nada que ver con el Dios católico. O sea, ya de ahí hay un problema. O sea, ya de ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque entonces pareciera que en México se hace masonería a la mexicana, ¿no? O sea, lo que bueno, medio entiendo, bueno, lo que pues, medio le busco, ¿no? bueno, O sea, pues, tú dile, por claro. muy masón que sea una persona, tú le dices, la Virgen de Guadalupe es una representación de Isis y te sacan los ojos con una cuchara, amigo. No vives para contarlo. O sea, ajá. Ok, O sea, ok. cuando tiene todos los atributos de una Isis, ¿no? Y sin embargo, o sea, Bueno, vamos, bueno, el nombre de Guadalupe sí sabes de dónde viene. sí, alguna vez me lo dijiste, pero dinos porque sé que mis amigos no saben, los que nos escuchan. No, Guadalupe es árabe.
¿ves? Guadalupus quiere decir río de lobos, ¿no? Y es pues árabe y hay una virgen, de hecho, hay una virgen de Guadalupe en España que es Así es. anterior a la Virgen de Guadalupe mexicana. Igualito. Así Entonces, es. pues bueno, eh, ¿Sabes? son, Ahí. sí, son de las cosas que pues, a lo mejor de repente la mayoría de las personas no saben, no se ha puesto ahí a pensar, a investigar. Si tú ves, de hecho, eh, la historia o el mito, no sé cómo llamarle para que no me vayan aquí a quemar leña verde, de la Exacto. Guadalupe española, pues es bien similar, ¿no? Pues es muy Exacto. similar allá, obviamente con una connotación también más adecuada o más alineada de repente a las creencias o a la historia de allá, de España. Pero pues así, si tú ves las líneas generales del mito o de la aparición y demás, pues es lo mismo exactamente, ¿no? Es lo Entonces, mismo. pues ya es donde dices, bueno, o sea, realmente, ¿no? Cuando uno se pone a pensar, pues realmente sucedió o fue algo que se importó por parte de los españoles, ¿no? Pero bueno, Pero bueno, eh, el tema es que digo, no era por enjuiciar a este momento de la historia de la religión católica mexicana, sino el tema es que al final, a mí me parece que, y a lo mejor ahí es donde viene el tinte judeocristiano que se le quiere dar a la masonería o judío, es porque al mismo mexicano le cuesta trabajo romper esos paradigmas, como dices tú, ¿no? O sea, romper lo que aprendí durante toda mi vida no es sencillo, ¿no? claro, Y cuando te das cuenta, voy a dejarlo caer así, suavecito, de que no hay nadie que te diga hasta dónde y que tú eres tu propia medida, pues yo creo que sí de momento da miedo, ¿no? Porque lo diría Giovanni Papini en su libro El Diablo. Hay un libro que se llama El Diablo de Giovanni Papini, muy buen libro, y dice, ¿qué sería de los humanos si no hubieran inventado al diablo para echarle la culpa de todo lo malo que hacen? ¿Eh? ¿Qué sería de claro. nosotros? Entonces, ¿cómo yo como humano, cuántas personas no conoces o no conocemos, bueno, cada quien en su ambiente, que le cuesta trabajo reconocer un error? O Claro. sea, ¿cuántas? Y ese error, pues es lo que nos causa posteriormente un daño. Pero es más fácil decir, es que hay un diablo, mucho El, más di- sencillo. el Es diablo que me Dios me tentó, castiga. claro. Es más sencillo decir que Dios te castiga a decir que tú solito te estás castigando por algo que hiciste. Creo, ¿eh? Es así, lo voy a dejar. Claro, Es, que son consecuencias por algo que tú hiciste, ¿no? así ¿Qué es. esperabas? ¿Qué esperabas? Exacto. Pues muy bien, bueno, pues se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, está muy buena aquí la Nosotros muy plática, entretenidos acá. muy Pásale, pásale entretenidos. a Sí, la sí, charla. sí. Muy bien, pues bueno, igual y continuamos, ¿no? Deberemos de Este, continuar hablando de la masonería y los momentos conspiranoicos. los momentos conspiranoicos de la masonería y si quieren dominar al mundo o qué quieren, ¿no? Exacto, como Pinky y Cerebro. Como Pinky Cerebro. Pues muy bien, pues muchas gracias amigos por acompañarnos una vez más en este episodio muy interesante. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Esperemos todavía con el tema masonería. Muchas más Sí, gracias, Gloria, por compartirnos ahí todo lo que sabes. no, muchas gracias a ti, Gabriel, por permitirme expresar, porque como la verdad me cuesta trabajo hablar con gente, con la gente. Muchas gracias. Que tengas Bueno, muy bonito día. igualmente a todos nuestra audiencia. Yo siempre digo nuestros escuchas, pero igual nos están viendo. Bueno, a todos los que nos siguen, Exacto. yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Hasta luego. Adiós, adiós.